Solo unos pocos años después de que Gustavo estuviera disfrutando del partido entre Hungría y El Salvador, como nos mencionaba esta mañana, solo unos pocos años después, yo jugaba como todavía los niños de mi generación jugábamos en la calle. Eso creo que se ha perdido bastante, a no ser que vivamos en un pueblo con mis hijos que pueden jugar en la calle. Y yo jugaba en la calle con mis amigos del barrio, y una de las cosas que hacíamos, preparábamos, organizábamos carreras de bicicletas por las calles del barrio. Y teníamos a un amigo que era bastante más mayor que nosotros, como 20 años más mayor que nosotros, y le poníamos a él como si fuera un policía, un guardia de seguridad. Entonces nosotros corríamos con las bicicletas por un circuito en nuestro barrio, y mientras nuestro amigo estaba así, cuando abría un coche paraba muy serio, como que era algo oficial, y mientras nosotros con 10, 11, 12 años hacíamos carreras de bicicletas. Y una de esas carreras recuerdo que yo estaba mal, me iban a pillar los primeros toda la vuelta, y llego a la meta en medio de la carrera y pienso, no puedo más, voy a tirar la toalla. Y recuerdo que incluso paré, dejé la bici, y de repente pensé, no, tengo que terminar lo que he comenzado, quiero terminar lo que he comenzado. Así que de nuevo cogí la bicicleta, saqué fuerzas de flaqueza, perseveré y quedé, no os vais a imaginar, quedé séptimo de 8. Efectivamente. Pero hermanos, terminé la carrera. Y considero que soy bastante persistente, pero sí que ha habido ocasiones en que realmente he tirado la toalla. Ha habido ocasiones en que he dicho, hasta aquí hemos llegado. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Probablemente en situaciones más importantes que en una carrera de bicicletas con los amigos del barrio. ¿Has pensado esto en tus estudios? ¿Has tirado la toalla en tu trabajo? En quizás relaciones personales. ¿Has tirado la toalla en la educación de tus hijos? ¿Realmente te sientes abatido? Pues no eres el único. Hace más de 2500 años un creyente escribe el Salmo 43. Se trata de un creyente que está pasando por dificultades, unas dificultades que le hacen angustiarse y abatirse profundamente, y quizá está pensando en tirar la toalla, pero entonces fija su mente en su Dios fiel, y esto le ayuda a perseverar y a tener esperanza en medio de la prueba. Y este Salmo 43 es en realidad la continuación del Salmo 42 que vimos hace unas semanas. Probablemente el Salmo 42 y 43 forman un solo salmo, entre otras razones porque existe una clara continuidad en el tema principal de este salmo. Es decir, la esperanza en Dios en el abatimiento, la esperanza en Dios en el abatimiento, esperanza a pesar de las circunstancias, esperanza a pesar de un profundo sentimiento de abandono que le ayuda a perseverar y le ayuda a no tirar la toalla. Así leamos, lo que vamos a hacer es leer no solo el Salmo 43, sino también vamos a leer el Salmo 42. Dice así, hermanos. Salmo 42, para el director del coro, Masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Versículo 6, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mitzar. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado?
¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Salmo 43, versículo 1. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo. Y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Vamos a orar, hermanos, y pedir ayuda al Señor para comprender este texto. No, Señor, estamos ante una súplica, un canto de súplica a ti, oh Señor, por medio de este salmista. Señor, ayúdanos a comprender las circunstancias que le llevaron a clamar así a ti. Y ayúdanos a aplicar a nuestra propia vida, Señor, en momentos de extrema dificultad. Señor, vamos a pasar por ellos si no estamos pasando ya. Ayúdanos, Señor, entonces a confiar y a tener esperanza plena en ti. Señor, guíanos por tu Espíritu Santo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que con una simple lectura podemos notar la desesperación del salmista y su angustia y sus peticiones desesperadas, ¿verdad? La batalla interna que tiene en su mente. Y este salmo, estos dos salmos, que en realidad son uno, como digo, son un retrato vívido de las luchas internas que tenemos nosotros como creyentes cuando pasamos por abatimiento y cuando pasamos por las ansiedades de nuestra vida, ¿verdad? ¿Es así? Pero este salmo al mismo tiempo lanza un rayo de esperanza. Este salmo apunta a la verdadera solución a tus problemas. Y no se trata de una terapia psicológica. No se trata de correr y esconderse bajo las sábanas. No se trata de dejar simplemente que el tiempo pase. No es así. Se trata de recordar quién es Dios y acudir a Él cuando lleguen los problemas. Sean problemas grandes o sean problemas más cotidianos. Pero acudir a Él y esperar en Él, perseverar y no arrojar la toalla. Así este Salmo 43 apunta a quién hemos de acudir cuando llegue el abatimiento y queramos tirar la toalla. Y cuando esto ocurra, hermanos, cuando lleguen esos días de abatimiento, los versículos 1 y 2 nos van a recordar que hemos de acudir a Dios. Acude a Dios. Él es tu defensa. Fijaros cómo en el primer versículo el autor del Salmo pide ayuda a Dios. Dice, hazme justicia, oh Dios. También se puede traducir como vindícame, defiéndeme. Y a continuación el salmista revela qué es lo que exactamente le pide al Señor. Fijaros, dice, defiende mi causa contra una nación impía, líbrame del hombre engañoso e injusto. Así en esta prueba dura de su vida, él acude a Dios. Se siente profunda e injustamente acusado por sus enemigos. Sabe que está rodeado de personas que le odian, porque odian sus convicciones, porque odian a su Dios. Pero el salmista, hermanos, no tira la toalla, sino que acude al juez supremo, al único que es verdaderamente justo. Dios es el único que ama verdaderamente la justicia y es justo y perfecto. El salmista está hablando aquí en términos legales y está hablando a un Dios que no puede ser injusto porque no está en su naturaleza perfecta. Dios, hermanos, tiene todas las pruebas,
Él es el jefe de la policía científica. Él es, permitidme la expresión, el Sherlock Holmes de los cielos. Él conoce cada huella, cada pista, cada pensamiento de nuestro corazón. Él conoce cada intención de nuestro corazón. Y el salmista sabe que él tiene la conciencia limpia porque él no es culpable. Su problema no está viniendo por un tema de pecado. Si fuera así, lo primero que tendría que hacer el salmista es arrepentirse, pero él tiene la certeza de que es inocente y ruega al Señor que se implique en este pleito que tiene y que le vindique, que le defienda ante sus enemigos. Ahora, ¿cómo va a mostrar Dios la inocencia de este creyente? Fijaros la segunda parte del versículo 1. Líbrame del hombre engañoso y malvado. Entonces, la liberación de este creyente supondrá que Dios va a vindicarle, le va a defender de sus acusadores. ¿Y quiénes son sus acusadores? Fijaos, habla de una nación impía. ¿Quiénes son los impíos? Lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Los impíos en este contexto son personas que no son piadosas, no son pías, no son piadosas, no son parte del pueblo escogido. No son parte del pacto entre Dios y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Son una nación que odia a Dios. Una nación que no obedece a Dios y por tanto obra de acuerdo a su pecado. ¿Qué más está acusando a este creyente? Fijaos, dice, líbrame del hombre engañoso e injusto. El engañoso es el hombre deshonesto. Es el traidor que deliberadamente y premeditadamente se esfuerza para engañar a los demás. Esta palabra engañoso, engaño, es la misma palabra que se usa para referirse a Jacob cuando engañó a su hermano Esaú y le robó la bendición que le correspondía por ser el hermano mayor. También habla el salmista del injusto. El injusto también le acusa. Se trata de aquel que obra con una injusticia tan grande que daña a los demás. Incluso en ocasiones se traduce esta palabra como hijos de maldad, porque cometen iniquidad, pecado en su corazón y son incluso violentos. Entonces este es el panorama, hermanos, un panorama muy poco alentador que rodea a este salmista. Quizás sí tiene motivos para estar abatido, pero al mismo tiempo el Señor ha prometido a su pueblo que ningún hombre engañoso e injusto oprimirá al siervo del Señor. Fijaros, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 10, en medio de las noticias de Dios a David, el pacto que va a hacer con él y su familia, el Señor promete, asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni les aflijan más los malvados como antes. Entonces el salmista no tira la toalla porque tiene la esperanza de ser liberado, no solo de esta angustia presente en la que se encuentra ahora mismo, sino de toda angustia algún día en el futuro, porque confía en las promesas dadas por Dios de vivir con su pueblo en una tierra donde no existirá más la aflicción. Pero mientras, en este instante, la palabra de Dios es cierto que no es indiferente a la angustia. La palabra de Dios no esconde la angustia de los creyentes. El Señor sabe que la vida del creyente no es un camino de rosas, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Por eso leemos en el Salmo 42, en el Salmo anterior, esta dicotomía. Fijaros en el versículo 9, Salmo 42, 9. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Vemos esta realidad. Dios es mi roca, por un lado. Pero por otro lado dice, me has olvidado, no respondes. Sé que eres poderoso, pero soy débil e impaciente, por otro lado. ¿Nos ocurre eso a nosotros? Fijaros ahora en el Salmo 43, versículo 2, muy parecido. Ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿verdad? Acude a él con confianza. Pero ahora, ¿qué dice? ¿Por qué me has rechazado? Porque ando sombrío por la opresión del enemigo. ¿Lo vemos, hermanos?
Casi está expresando lo mismo en ambos versículos, pero aún más vívidamente en este versículo 2. Este creyente busca a Dios. Dios es su fortaleza. Dios es su refugio. Él espera ser liberado y por lo tanto ser vindicado, defendido por Dios. Él es el único en quien puede confiar. Su teología le dice que Dios es fiel, que Él es su abogado defensor, que ha sido fiel con su pueblo y esto lo ayuda a perseverar en el exilio. Pero a veces, hermanos, ¿verdad? Muchas veces, no vemos las cosas desde la perspectiva adecuada. Muchas veces no tenemos Job 1. No sabemos por qué ocurre lo que ocurre en nuestra vida. Y nos impacientamos y nos angustiamos como angustiado está el autor. Y él ve este rechazo no como que Dios le ha decidido abandonarle realmente, sino que Dios está tardando en contestar su súplica. Y por tanto, ¿qué hace el autor? Fijaros lo que dice. ¿Por qué me he rechazado? ¿Por qué ando sombrío? Por la opresión del enemigo. Anda día y noche sombrío. Literalmente dice, ando de luto, enlutado, con una angustia y una ansiedad constantes debido a la opresión de este enemigo. Del impío, del engañoso, del injusto. Y él se lo pregunta al Señor. Fijaros, versículo 2, ¿por qué? Y de nuevo dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y suena como que está casi dispuesto a tirar la toalla, ¿verdad? Si fuera por sus propios pensamientos, si fuera por sus propias fuerzas, probablemente lo haría. Pero es su conocimiento, hermanos, el conocimiento de Dios, el que aún en medio del abatimiento no tira la toalla y persevera y continúa constante en su búsqueda de Dios, porque solo Dios es su defensa. Hazme justicia, defiende mi causa, libérame. En junio del año pasado, antes del verano, un hombre de mi pueblo me acusó de haberle dado un fuerte golpe a su coche. Y yo, cuando supe la noticia por medio de mi esposa, me quedé realmente pasmado. ¿Cómo que yo le he dado un golpe a quién? Me lo dijo mi esposa. Entonces yo fui a casa de este señor y me enseñó cómo tenía todo el lateral del coche rayado. Yo miraba mi coche y no tenía ningún problema. Y él insistía, sí, fuiste tú, hablé contigo, ¿recuerdas? Me pediste el teléfono, íbamos a hablar con el seguro. Entonces, yo estoy realmente alucinado. Y me dice, sí, tengo 2 testigos. Y uno de ellos, el otro no le pude ver, dijo, sí, fuiste tú. Y yo decía, no me puedo creer. Tengo que ir al neurólogo para que me revise la cabeza. Realmente me sentía, hermanos, injustamente acusado. Y pasé alguna noche durmiendo con ansiedad, pensando qué podría pasar, qué le pasaba a mi mente. ¿Cómo es posible que no me pueda acordar de algo tan obvio? Pero por más que le daba vueltas, no conseguía recordar. Yo miraba otra vez mi coche, no veía ningún rasguño y yo me consideraba inocente. Pero la acusación estaba ahí, incluso con un testigo. Recuerdo pasar tiempo orando al Señor, acudiendo a Él por ayuda para solucionar una situación que consideraba injusta. Solo el Señor podía ayudarme en última instancia. A veces vamos a ser acusados injustamente, ¿verdad? Hermanos, a veces vamos a ser acusados por cosas que no hemos hecho, por cosas que no hemos dicho. Nosotros, nuestros hermanos, nuestra iglesia, vamos a ser acusados. Nuestros ancianos van a ser acusados. Pero la cosa es que aún se complica mucho más. Porque a veces vamos a ser acusados tanto por la sociedad, que no cree en Dios, ¿verdad? Pero también aún dentro del mundo evangélico vamos a ser acusados por cosas que sí decimos, por convicciones que sí tenemos, por decisiones que sí tomamos de acuerdo a estas convicciones bíblicas. Curiosamente, el siguiente salmo, el Salmo 44, explica que en ocasiones el sufrimiento del creyente vendrá por el mero hecho de que es creyente. Fijaros, Salmo 44, 22. Conocéis este texto, seguro. Dice, pero por causa tuya nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. Pablo cita este mismo texto en Romanos 8.
Pablo también en 2 de Timoteo 3:12 dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿sabéis qué? Serán perseguidos. Y esto es lo que le está ocurriendo a este creyente de nuestro Salmo 43. Ahora, sea cual sea tu abatimiento, por la razón que sea cual sea tu situación, persevera, acude al Señor. Este Salmo 43 apunta a quién hemos de acudir cuando llegue el abatimiento y quieras tirar la toalla. Y cuando esto ocurra, cuando lleguen estos días, acude a Dios, porque Él y solo Él es tu defensa. Y acudimos al Señor, ¿cómo? Acudimos en oración, ¿verdad? La pregunta ahora es, ¿cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos confiar en Él? ¿Cómo podemos realmente tener la certeza de que nuestro Señor escucha nuestra oración y Él contesta a la oración? ¿Cómo podemos conocer el carácter de Dios? La respuesta, hermanos, está en este libro, está en su palabra. Y al saber la respuesta, sabremos que estaremos defendidos por el Señor. Y esto, hermanos, tiene que traer gozo a nuestra vida. Y eso que el salmista está diciendo ahora. Que cuando llegue el abatimiento, cuando llegue la prueba y quieras tirar la toalla, acude a Dios. Él es tu defensa, pero también acudimos a Dios porque Él es nuestro gozo. Fijaros versículos 3 y 4. Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y que me lleven a tu santo monte, a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo. Y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Vemos como este creyente insiste e insiste. Primero le pide que le defienda. Primero le pide que le libere. Ya que solo Dios es su defensa. Solo Dios es su fortaleza en una prueba tan dura, lejos de su tierra. Exiliado, sin posibilidad de adorar al Señor en el templo. Y ahora le pide, versículo 3, envía tu luz y tu verdad. ¿Qué significa esto? De la misma manera que si nos encontramos en completa oscuridad, perdemos el sentido de orientación, ¿verdad? Nos perdemos, a veces estamos atemorizados cuando todo está oscuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Corremos a encender una luz para traer guía y traer tranquilidad. Entonces el salmista utiliza esta imagen para hablar de la luz. Pero dice, es tu luz, la luz de Dios. En este contexto se refiere a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, de quién es Dios. Recordad, él anda sombrío, está de luto. Su mente está abrumada por la prueba y necesita acudir a la verdad de la palabra de Dios, de la ley, para traer luz a su corazón y ayudarle y guiarle a perseverar. Otros salmos mencionan la luz, ¿verdad? Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y de la misma manera que el Señor es luz, su palabra inspirada tiene que ser luz. Salmo 119:105, lo conocemos, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Dios es luz. Su palabra es nuestra luz. Su verdad es la guía del salmista, es nuestra guía. Recordar la ley le lleva a adorar a su Señor. Va a traer tranquilidad, va a traer solaz a su vida. Él está físicamente preso, pero su conocimiento de Dios le lleva a adorarle. Y fijaros cómo dice en el versículo 3, envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen. Qué preciosa expresión. Que tu luz y tu verdad me dirijan, que ellas escolten mis pasos, la luz a un lado y la verdad al otro lado, y me conduzcan a ti. Y el salmista dice, ¿dónde? A tu santo monte, a tus moradas. Versículo 3. Esta es una clara referencia al tabernáculo, al templo en Jerusalén, a la morada de Dios, el lugar donde Dios decide mostrar su presencia y su gloria en esta tierra. Y solo este lugar existía en un lugar en la tierra, en Jerusalén, en el monte
Sión. Y allí todo el pueblo de Israel acudía para ofrecer sacrificios, adorar y cantar alabanzas al Señor. Y él no puede. Pero él ansía estar allí. Él anhela estar porque está espiritualmente sediento. Y en su mente viaja allí, al lugar de adoración del pueblo. Y versículo 4, viaja guiado, escoltado por una luz y una verdad que le traen ánimo en un momento de tinieblas, porque en su mente está confiado y ya empieza a ensayar qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Dice el versículo 4, entonces llegaré al altar de Dios. Y él lo dice absolutamente decidido, tiene la certeza de que algún día va a estar en el altar de Dios. Se muere de ganas de llegar al templo y ofrecer un sacrificio de acción de gracias en el altar del templo por la salvación que ya espera en Dios. Fijaros qué buen ejemplo, cómo alimenta su mente en un momento oscuro, en un momento de abatimiento. ¿Qué está haciendo él? Medita en la verdad de quién es Dios. Acude a la luz y a la verdad, y estas le guían allí. Aún no puede estar físicamente, pero ensaya en su mente este momento, como un atleta, hemos visto, ¿verdad? Un atleta ensaya en su mente y hace movimientos de cada paso que va a dar, cada movimiento que le tiene que hacer llegar hasta la meta. Él lo ensaya de la misma manera. Y esta forma de pensar, hermanos, de meditar en Dios y su palabra, ¿qué consecuencia trae a este creyente? Versículo 4, de nuevo, entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. La consecuencia de acudir, hermanos, a la verdad de un Dios todopoderoso, a la verdad de que Dios es el juez justo, de que Dios es el vindicador, defensor del oprimido, un Dios que es nuestra fortaleza, un Dios que es nuestra ayuda en la angustia, que Él es luz, que Él es la verdad. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Fijaros, a Dios, mi supremo gozo. Gozo supremo. En palabras actuales lo podríamos decir así, se trata de un gozo que es lo más de lo más. Lo más de lo más. Aun cuando nos hallemos en medio de la peor prueba. Dios sigue siendo gozo supremo en la prueba. Esta semana un hermano me decía, realmente conocer más y más al Señor es maravilloso. Decimos amén a esto, conocer más y más al Señor es maravilloso. Dios no es un ente abstracto. Dios no es una deidad lejana. Dios no es una idea. Dios no es un buen karma. Dios no es una utopía. Dios es el creador. Dios es el Señor. Dios es el Salvador, que ha tenido la infinita misericordia de revelarse a sus enemigos, que somos nosotros, por medio de su palabra y por medio de su Hijo Jesús. Es Dios maravilloso, es Dios supremo gozo en medio del abatimiento. Entonces, en tu propia vida, ¿lo es? Y si no es así, acude de nuevo a la palabra de Dios. Acude a Él, tu fortaleza, tu gozo, en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde vemos el carácter y donde conocemos la voluntad y donde vemos los atributos, aprendemos los atributos de Dios y conocemos más y más de Dios. Y si hay alguien aquí que no cree que este libro es realmente la palabra inspirada y sobrenatural de Dios, si no crees que es el único lugar donde puedes realmente encontrar no solo paz, no solo sanidad espiritual, sino salvación para toda la eternidad, fortaleza, y puedes encontrar gozo supremo. Pero si no crees en esto, tienes que venir arrepentido delante de Él y creer en Cristo su Hijo. Y creer realmente que Cristo es Dios. Y que solo Jesús es suficiente para perdonar tu pecado. Y solo Él es suficiente para vivir una vida obediente y una vida, fijaros, una vida gozosa aún en medio de la prueba más dura de tu vida.
El gozo del autor es tan grande que tiene la certeza. Fijaros, final del versículo 4. Y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Él ensaya en su mente, tiene un nuevo canto en su mente en medio del abatimiento. La luz y la verdad de la palabra de Dios ponen en su corazón un deseo tremendo de cantar. Fijaros, su situación no ha cambiado. Él sigue en el exilio, él sigue lejos de su pueblo, él sigue encadenado. Pero en medio de este abatimiento acude a Dios, su gozo. Está preso físicamente, está solo probablemente, pero está confiado y gozoso en Dios. Este es el Pablo y es el Silas que cantaban himnos en la prisión, ¿verdad? En Hechos capítulo 16. No tiene ningún sentido. Solo una persona que realmente tiene a Dios puede gozarse en medio de la prueba hasta el punto en que cante alabanzas al Señor. Hermanos, o estamos locos, o realmente Dios pone gozo sobrenatural en un corazón regenerado que sufre y que persevera en Él. Un gozo que nos hace perseverar y no tirar la toalla. No estamos locos, hermanos. Sabemos lo que queremos. Así que cuando quieras tirar la toalla, cuando estés envuelto en ansiedad y estés envuelto en dolor, acude a la única fuente de gozo, acude al Señor, acude a su palabra revelada. Tómate el calmante de la verdad inspirada que trae gozo y paz a tu mente y descansa en Él. Y espera en Él. Espera con esperanza. Yo no soy el héroe de mi propia historia, hermanos. No puedo decir que yo canté canciones en medio de las acusaciones de este hombre. Acusaciones que decía que le había abollado todo el coche, todo el lateral. Pero sí que, hermanos, oré mucho al Señor y busqué consejo en su palabra. ¿Cómo podría yo honrar al Señor en una situación así, donde yo me sentía acusado injustamente y quería tomar la justicia por mi mano? ¿Cómo podría encontrar gozo en medio de esta prueba? Al final decidí terminar con el problema haciendo un parte amistoso de accidente y pidiendo cita para el neurólogo también. Preferí zanjar el tema de esta manera. ¿Sabéis qué lo que ocurrió? Al día siguiente, uno de los testigos, un hombre mayor, jubilado, vino a hablar conmigo. Él y su esposa vinieron a hablar conmigo con lágrimas en los ojos, pidiéndome perdón, porque se habían dado cuenta de que se habían equivocado de persona. Era otro guapo del colegio. Era otro. ¿Y sabéis qué pasó? Horas después, el otro testigo aseguró de que yo no era tampoco. Toma ya. Aún hay más. Cuando hablé al día siguiente con el hombre que me acusó, el hombre vino compungido, también pidiéndome perdón. Yo no sé si estaba más aliviado porque no tenía que pagar el recargo del seguro o porque no tenía que ir a mirarme la cabeza. Pero entonces el Señor me dio una buena oportunidad para realmente decirle a este hombre que otro hombre un poquito más joven que yo hace muchos años, una vez fue acusado injustamente y fue detenido y fue enjuiciado y condenado a muerte y su nombre es Jesús. Y como os dije, yo no soy el héroe de esta historia porque podría haber predicado el Evangelio mucho mejor. Me arrepiento de ello. Pero qué gozo, hermanos, cuando un problema se soluciona, ¿verdad? Qué descanso. Estáis descansando, ¿verdad? Con esta historia. Sí. Cuando uno es acusado injustamente y sufre, y cualquier sufrimiento que tenemos toca a su fin, ¿verdad? Por cierto, 3 meses después, el autor del golpe verdadero vino a mí también y me pidió perdón. Fijaros, hermano. Pero es otra historia. Pero qué alegría cuando nuestra ansiedad se disipa y cuando el Señor responde a las oraciones, ¿verdad? Pero recordad también que el gozo del creyente no depende de las circunstancias. El salmista tiene gozo en medio de esta angustia que no ha cesado, no ha terminado. Esto no es incompatible
la angustia con el gozo, porque Dios está en medio. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aún en medio de la prueba podemos acudir a Él, a su luz y a su verdad y tener sumo gozo en la prueba. ¿Eres creyente? ¿Crees en Cristo como tu Señor y Salvador? Va a llegar el abatimiento, va a llegar la prueba. Pero este salmo dice que no tirarás la toalla, porque puedes acudir a Dios, porque Él es tu defensa. Y puedes acudir a Dios porque Él es tu gozo y te dará gozo en medio de la prueba. Y finalmente puedes acudir a Dios porque Él es tu Salvador. Versículo 5. Fijaros el versículo 5 que dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Os suena este versículo? Es idéntico al último versículo del Salmo 42, versículo 11. Este es el coro de este salmo. Esta es, como he dicho, la realidad del creyente. Una realidad que la Biblia no minimiza. Vivimos, hermanos, con la constante tensión de acudir a Dios, de confiar en Él, porque solo Él es nuestra fortaleza, solo Él es nuestro gozo, pero al mismo tiempo nuestra mente continúa bajo los efectos de la caída, del pecado. Y en un momento estamos aquí arriba, versículo 4, ¿recordáis? Entonces llegaré al altar de Dios y minutos después estamos aquí abajo. ¿Por qué me has abandonado? Y es en este momento, hermanos, que hemos de cuidar nuestro corazón. Hemos de cuidar nuestro pensamiento. Porque un abatimiento que no acude a Dios sí que puede llevarnos a pecar. Pecar de desconfianza en el Señor. Pecar de obrar conforme a nuestras propias fuerzas. Y de nuevo, la palabra de Dios no se sonroja al hablar de la realidad de la ansiedad y de la tristeza. Nuestro propio Señor Jesús sufrió terriblemente en Getsemaní, ¿verdad? ¿Recordáis? Él tuvo una ansiedad tremenda, pero ¿qué hizo nuestro Señor? Acudió al Padre en confianza, buscando su voluntad. No mi voluntad, sino la suya. Y esto es lo que hace nuestro creyente. Fijaos, se habla a sí mismo, cuestiona a su alma, pide explicaciones a su propia alma. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Dos porqués diferentes a los del versículo 2. Él está ahora luchando contra sí mismo. Y esto, hermanos, es una realidad tremendamente actual para nosotros hoy. ¿Cuántas veces dejamos que nuestra mente, verdad, deambule? Que nuestro pecado anide y se multiplique en nuestro corazón. Hermanos, no sé cuántas veces me he perdido en un mar de pensamientos pecaminosos contra otras personas. ¿Cuántas veces he dado lugar al diablo y a la carnalidad en mi mente? ¿Te ha pasado a ti también esto? Corremos, hermanos, un peligro tremendo cuando dejamos que nuestra mente navegue a merced de aguas enemigas, de corrientes, de ideas, de pensamientos, de mentiras que nos quieren hundir y alejarnos de Él y alejarnos de nuestros hermanos aquí. ¿Por qué pues pensáis que una y otra vez el Señor entonces nos llama a meditar día y noche en su palabra? Como dice Salmo 1, Josué capítulo 1, a maravillarnos en la palabra, a guardarla en nuestra alma, como dice el Salmo 119, 129. ¿Cuántas veces, hermanos, somos Pedros? Somos como Pedro, caminamos, sí, mirando a Cristo, pero en cuanto apartamos la vista de Él, nos hundimos. Y entonces, ¿dónde vamos a acudir? ¿Dónde vamos a acudir? El mismo Salmo 119, 107 dice: estoy profundamente afligido. ¿Y qué dice él, el salmista? Vivifícame conforme a tu palabra. Necesitamos, hermanos, un agente externo y sobrenatural que nos saque del abatimiento y cambie nuestro corazón. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la obra del Espíritu Santo que nos anime a no tirar la toalla, que nos anime a perseverar. Necesitamos meditar, necesitamos recordarnos a nosotros mismos, reconvenirnos a nosotros mismos en nuestra falta de fe. Como mencionaba hace unas semanas, en el Salmo 42, el pastor
inglés ya fallecido, Martin Lloyd-Jones, escribe extensamente acerca de esto en su libro Depresión Espiritual. Y fijaros lo que dice acerca de los pensamientos que nos turban. Dice así: nuestros pensamientos nos asaltan, nos recuerdan los problemas del día anterior. Y esto es culpa de nuestro yo. Ahora bien, el salmista, refiriéndose a este salmista, aborda el problema haciéndose preguntas. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas, alma mía? El arte de la vida espiritual consiste fundamentalmente en aprender a predicarnos a nosotros mismos, a reconvenirnos, a condenarnos, a exhortarnos a nosotros mismos, en vez de estar murmurando y en decir: en Dios pondré mi esperanza. Debemos evitar, hermanos, que el fuego sea alimentado con más oxígeno. Debemos cerrar la ventana mental al pecado y predicarnos la verdad de la palabra. Y así, cuando te encuentres a ti mismo en los cerros de Úbeda mentales que solo llevan a pecar, recuerda la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios, pongamos nuestra teología en acción, congreguémonos. Necesitamos que los hermanos en Cristo nos exhortemos unos a otros y nos recordemos la palabra para que juntos sigamos perseverando y pongamos nuestra mirada en Él y solo en Él. Porque lo peor que puede pasar es que nos aislemos en el abatimiento. ¿Y sabéis qué hace Satanás cuando nos aislamos? Satanás brinda cuando un hermano no se congrega. Porque necesitamos poner nuestra teología en acción. Así, cuando el apóstol Pedro es consciente de que hay un grupo de personas que están sufriendo persecución, un grupo de creyentes, y por tanto es consciente de que las dudas van a asaltarle y ellos pueden ceder ante la presión y pueden ceder ante el pecado, ¿qué hace Pedro? Pedro arranca el motor de la teología, el motor de la verdad de quién es Dios y de lo que Él ha hecho en Cristo. Esto es primera de Pedro. ¿Os suena, hermanas? Sí. Dice Pedro: ¿estáis sufriendo? Recordad que habéis sido escogidos por Dios para ser salvos, por gracia, por amor. Descansad en Él. Él no os va a abandonar. Pedro les dice: recordad que os ha hecho nacer de nuevo. Recordad que tenéis una esperanza viva gracias a la resurrección de Cristo. Recordad que tenéis una herencia reservada en los cielos. Recordad, hermanos, que sois protegidos por Dios. Gozaos, hermanos, en la teología, porque esta es la verdad en medio de la prueba. Así que, hermanos, dejemos de una vez de pensar que la teología es para unos pocos, es para los ancianos, es para los estudiosos, y realmente no es aplicable y no vale para nada, porque nuestra visión de Dios, lo que conocemos de Dios, lo que pensamos de Él, esa es nuestra teología. Y cuanta más teología extraigamos de la palabra, más nos va a ayudar a aferrarnos en Dios, nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestro Salvador, y a perseverar y a actuar en medio del abatimiento. Y es por eso que Pedro continúa hablando a nuestros hermanos, y en el capítulo 1, versículo 13, les dice: esta teología que os estoy recordando, metedla en vuestra mente, tened esperanza en el Señor y obedeced. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El Salmo 43, hermanos, apunta a quién hemos de acudir cuando llegue el abatimiento y quieras tirar la toalla. Y cuando esto ocurra, cuando lleguen esos días que van a llegar, cuando llegue el abatimiento y quieras tirar la toalla, acude a Dios. Él es tu Salvador. Espera en Dios. Amén. Espera con esperanza de alabarle otra vez. Y de nuevo el salmista otra vez hierve de confianza, de verse cantando, exultante, con voces de júbilo, junto con su pueblo al Señor. Él no tira la toalla, Él persevera. De la misma manera, hermanos, no tiremos la toalla en medio del abatimiento, porque hay cura. ¿Por qué? Fijaos, última frase. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Dios actúa. Dios salva.
Dios salvó a su pueblo de tanta calamidad, ¿verdad? Y Dios lo hace, sigue salvando a su pueblo en el Nuevo Testamento, a su iglesia hoy. Y quizá tu prueba no se disipe de la noche a la mañana. Quizá el Señor no te salve de tu sufrimiento y este sufrimiento dure semanas o años. Quizá el Señor no te salve de la angustia. Quizá no termine nunca en esta vida. De hecho, el Salmo, como os dije, ni siquiera nos dice qué pasó con este creyente. No sabemos. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Dejará el Señor de ser tu fortaleza? ¿Va a dejar el Señor de ser tu gozo? ¿Va a dejar el Señor de ser tu salvación entonces si no te libra de la prueba como tú quieres que te libre de la prueba? La respuesta es un rotundo no. Cuando estés en este momento, predícate una vez más que si eres creyente, Él te permitió que su infinitamente amado Hijo Jesús fuese Él acusado injustamente. Que Dios Padre quebrantó por ti a su perfecto e infinitamente amado Hijo Jesús en aquella cruz. Que Él respondió con un no a la oración del Hijo en Getsemaní. Y que por tanto Él te salvó a ti, maldiciendo de Él en aquella cruz. Que esta verdad, hermanos, se ancle en nuestra alma y nos aferremos a la esperanza de la salvación que tenemos en Cristo. Esa es la salvación definitiva, esa es la salvación eterna de nuestro ser. Gracias a Cristo. Y es por Cristo que Dios no es simplemente Dios, sino que, como dice el salmista, Él es mi Dios. Acude entonces a Él. Tu fortaleza, tu gozo, tu salvación, persevera. Elizabeth Elliot fue una mujer que perseveró en su vida. Es un gran ejemplo de perseverancia. Esta mujer, nacida en Bélgica, tuvo una vida dura. Y en la universidad ella conoció a su futuro marido, Jim Elliot, y juntos sirvieron como misioneros en Ecuador. Fue entonces cuando su esposo Jim, junto con otros misioneros, fue asesinado en Ecuador por la tribu Guaraní, tribu a la que tenían intención de evangelizar, de predicar el evangelio de Cristo. Y así Elizabeth, viuda y con una bebé de 10 meses, en plena jungla, en lugar de tirar la toalla, persevera. Y hace amistad con 2 mujeres de la tribu que le enseñaron el idioma. Y en este tiempo ella escribió, entre otros, el libro Portales de Esplendor, un título basado en el himno que su esposo y los otros misioneros cantaron justo antes de ser asesinados. Y la vida de Elizabeth continuó. Años más tarde se volvió a casar con un profesor de teología en los Estados Unidos para que 4 años después volviese a quedar viuda. Pero en medio de una vida cargada y marcada por la tragedia, lejos de tirar la toalla, su confianza en Dios y la perseverancia de esta mujer dio fruto. Entre otros, varios miembros de esta tribu ecuatoriana conocieron a Cristo como su Señor y Salvador. Incluso algunas de las personas que asesinaron a su marido se convirtieron a Cristo. Y fue por ella que impulsó grandemente una agencia misionera de traducción de las Escrituras a lenguas y grupos étnicos no alcanzados. Cuando acudimos a Dios, hermanos, Dios actúa. Él actúa a su tiempo, no cuando nosotros creemos. Y Él actúa conforme a su voluntad. Así estás tú pasando por un periodo de abatimiento, por los problemas que te rodean. Piensas que no hay solución. Este Salmo 43 nos recuerda que el Señor ha provisto primero de sí mismo su fortaleza, su gozo y de su salvación. Por tanto, acude a Dios. Él, solo Él, es tu defensor. Encuentra en Él gozo supremo. ¿Recordáis lo más de lo más en la prueba? Recuerda que solo Él ha provisto una salvación definitiva al mayor problema que tenemos, la muerte espiritual. Una esperanza que nos ha dado gracias a Cristo y nadie nos puede quitar.
la esperanza de la vida eterna en gloria con Él. Gracias a Cristo. Acude a Dios. Acude a Dios. Oremos, hermanos. Oh Señor, pon estas palabras de este Salmo 43 en nuestra mente, porque el abatimiento va a llegar. Y los problemas van a llegar, y la enfermedad y el pecado y las discrepancias van a llegar. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Solo podemos acudir a ti. Solo tú eres nuestra defensa. Solo tú eres nuestro escudo. Solo tú eres nuestra fortaleza. Señor, todo esto, gracias a que tú eres solo nuestra salvación. Gracias a Cristo. Oh Señor, ayúdanos a invertir tiempo en memorizar, en meditar tu palabra para ponerla en práctica en momentos de dificultad. Traes a nuestro corazón el peso de estar en tu palabra preciosa, inspirada, que tú nos has dado. Palabra sobrenatural, que nos apunta a Cristo nuestro Salvador y que nos conforma, gracias al Espíritu, a la imagen de tu Hijo. Oh Señor, te pedimos ayuda, somos débiles. Nuestra mente va de acá para allá y solo podemos aferrarnos a ti por medio de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.